A ver, pensemos un momento en el automóvil. Es mucho, mucho más que una simple máquina de metal y cristal, ¿verdad? Es un espejo de lo que somos, de nuestras ambiciones, un auténtico motor de cambio social y el protagonista de una odisea humana increíble. Hoy vamos a recorrer esa historia, desde los primerísimos sueños de movimiento hasta un futuro que va a redefinir por completo nuestra relación con el tiempo y el espacio. Y esta es la clave de todo, ¿eh? La idea que nos va a guiar. Aquí no vamos a hablar solo de ingeniería o de caballos de potencia, no. Vamos a hablar de un deseo humano muy, muy profundo. El deseo de ser libres. La libertad para movernos, para explorar, para conectar. De eso va realmente todo esto. Vale, pues vamos al principio de todo. Imaginemos un mundo sin asfalto, sin gasolina, un mundo que se movía básicamente al ritmo que marcaba un caballo. Pues bien, incluso en ese mundo, en la mente de algunos inventores geniales, ya estaban haciendo una idea que parecía una locura. Un carruaje que se moviera por sí mismo. Claro, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Los inicios fueron, digamos que complicados, llenos de experimentos. En 1769, el primer trasto autopropulsado era un monstruo de vapor tan difícil de manejar que se acabó estampando contra un muro. Ahí lo tenemos, el primer accidente de tráfico de la historia. Y ojo al dato, porque lo del coche eléctrico no es de ahora, ¿eh? Ya en 1881 había prototipos funcionando, pero el momento clave, el verdadero Big Bang de esta historia, llega en 1886. Llega con el motor de combustión de Carl Benz. Pero un invento en un taller no sirve de nada si no demuestras para qué vale. Y aquí la historia da un giro genial, porque la protagonista es alguien a quien a menudo se nos olvida, Bertha Benz. Sí, la mujer del inventor. Fue ella quien, harta de esperar, tomó la iniciativa. Sin decir ni pío a su marido, cogió el prototipo y se lanzó un viaje de 105 kilómetros para ver a su madre. Con esa valentía, le demostró al mundo que esa máquina ruidosa no era un capricho de ricos, no, era el futuro. Ya teníamos el invento. El problema, que era un lujo al alcance de muy, muy pocos. Así que el siguiente gran salto, la verdadera revolución, fue otra. Cómo conseguir que cualquiera pudiese tener un coche. Cómo poner, literalmente, el mundo entero sobre ruedas. Para que nos hagamos una idea, este era el precio de salida de un Ford Model T allá por 1908. Una cifra que era, una auténtica barbaridad para la mayoría de la gente. El sueño del automóvil seguía siendo eso, un sueño muy lejano. Y aquí es donde entra la genialidad de Henry Ford. Su gran idea no fue inventar el coche, sino inventar la forma de fabricarlo, la cadena de montaje. Una revolución que hizo que el precio se desplomara por debajo de los $300. De repente, el coche era accesible. La innovación, fijaos, no estuvo en el motor, sino en la fábrica. Y las consecuencias de esto fueron brutales. La idea de Ford no cambió solo la industria, cambió el mundo, literalmente. Empezamos a construir una nueva sociedad, rediseñamos las ciudades, se crearon los barrios residenciales a las afueras. Nuestra percepción de la distancia cambió para siempre. A partir de ahí, el coche pasó a ser parte de nuestra cultura. En Europa, modelos como el escarabajo se convirtieron en auténticos símbolos nacionales, el coche del pueblo. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la cosa se desmadró. Coches enormes, potentes, cromados, un reflejo puro del optimismo y el poder del país. Y lo más increíble es que empezamos a construir el mundo a la medida del coche, llenándolo de autopistas que conectaban todo y que de paso cambiaban el paisaje para siempre. Pero claro, toda revolución tiene sus consecuencias, y la edad de oro del automóvil también trajo problemas que nadie había previsto. El peligro de las carreteras, la enorme dependencia del petróleo. Poco a poco, una nueva conciencia empezaba a despertar. Los años 60 son un ejemplo perfecto de esta contradicción. Por un lado era la década del músculo, del rugido del Ford Mustang, la potencia y la libertad en estado puro. Pero a la vez, casi en silencio, estaban haciendo la conciencia sobre la seguridad. Fijaos qué historia. Volvo inventa el cinturón de 3 puntos y en un gesto que hoy parece increíble, libera la patente, la regala, para que todos los fabricantes pudieran usarla, salvando millones y millones de vidas desde entonces. Pues esta pregunta dejó de ser teórica y se convirtió en una realidad aterradora en los años 70. Toda esa dependencia que habíamos construido con el petróleo estaba a punto de pasarnos una factura carísima. La crisis del petróleo del 73 fue un shock en toda regla. De un día para otro no había gasolina. Aquellos coches americanos gigantescos y sedientos se convirtieron en trastos inútiles. ¿Y quién llenó ese vacío? Los fabricantes japoneses, con sus coches pequeños, eficientes y fiables. Fue un cambio de poder brutal en la industria. Pero de aquella crisis también nació una nueva idea, una que culminó en 1997 con el Toyota Prius, el primer híbrido que le dijo al mundo que, oye, se podía conducir pensando un poquito en el planeta. Y todo esto nos trae hasta hoy.
a la que probablemente sea la transformación más radical del automóvil en 100 años. Un cambio tan profundo que está reescribiendo absolutamente todas las reglas del juego. Hemos entrado de lleno en la era de la electricidad. Es que este es el cambio fundamental. Hoy, el valor de un coche ya no está solo en su motor, está en su software. Es un coche que recibe actualizaciones por Internet mientras dormimos, que aprende de nuestros hábitos, que está siempre conectado. Ha dejado de ser una máquina para convertirse en un dispositivo tecnológico sobre ruedas. Y esta revolución tiene un nombre que lo cambió todo: Tesla. En 2012 llegaron y demostraron que un coche eléctrico no tenía por qué ser un aparato lento y aburrido. Podía ser rápido, bonito, podía ser el coche más deseado del mercado. Aquello provocó el pánico en la industria tradicional y obligó a todo el mundo a ponerse las pilas, y nunca mejor dicho. Y la tecnología no para. Ya se habla de baterías que van a eliminar por completo la famosa ansiedad por la autonomía. Y el resultado de todo esto es un panorama mundial completamente nuevo. Mientras los gigantes de toda la vida se adaptan a marchas forzadas, los nuevos líderes vienen de la tecnología y, sobre todo, de China. Marcas como BYD o incluso Xiaomi, el fabricante de móviles, están dominando la producción de coches eléctricos inteligentes a precios que están poniendo patas arriba el mercado global. Y si el presente ya es fascinante, lo que viene en el futuro redefine por completo lo que creíamos posible. Vamos a echar un vistazo a lo que nos depara el camino. El futuro se define en varios pasos. El primero, la autonomía total. El volante será opcional. El coche se convertirá en una extensión de nuestro salón o nuestra oficina. Segundo, la economía circular de verdad. Vehículos hechos con plásticos reciclados del océano y baterías que se reutilizan al 100%. Tercero, un cambio de mentalidad radical. La propiedad del coche disminuirá. Pagaremos por usar un servicio de movilidad. Y cuarto, para lo que no pueda ser eléctrico, como el transporte pesado o los supercoches, ahí estarán el hidrógeno y los combustibles sintéticos. Y así, la Odisea cierra el círculo. El propósito original del coche era darnos libertad de movimiento. Con el tiempo, esa misión evolucionó hacia la libertad que da la conectividad. Pues bien, la próxima frontera, la de la autonomía total, promete darnos la libertad definitiva, la de recuperar nuestro propio tiempo. Y con esta pregunta lo dejamos, porque la próxima revolución del automóvil no va a ser tecnológica, sino humana. Nos va a obligar a pensar qué hacemos con nuestro recurso más valioso. Y esa, quizá, sea la parte más emocionante de toda esta increíble odisea.